Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Tengan todos una bienvenida a la clase de biología celular. Por favor, de la manera más comedida, prestar atención al tema del día de hoy. El tema de hoy tenemos como principal el dolor. ¿Por qué este tema es consiguiente a la exposición que ustedes van a tener el día de mañana? Recordemos que vamos a hablar de los AINES, que son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que justamente los antiinflamatorios también cumplen una función como analgésicos. Y cuando hablamos de analgésicos, hablamos de un calmante hacia el dolor que puede tener el paciente. Por favor, Raimi, léanos qué nos dice que significa el dolor. Ok, el dolor es una experiencia universal, pero individual y un trastorno que los profesionales de enfermería encuentran en los pacientes en todos los contextos. Es la razón más frecuente por la que las personas buscan atención sanitaria. Una persona con dolor siente angustia o sufrimiento y busca alivio. Listo, perfecto. Cuando habla del dolor, nos dice que es uno de los cuidados primordiales que nosotros tenemos como profesionales de enfermería. Pienso yo que ya les están enseñando lo que es el PAE, que significa proceso de atención de enfermería. Dentro de ese proceso entra el famoso dolor, que es uno de los factores fisiológicos que los seres humanos tenemos a base de una deficiencia, nostalgia o perjuicio que se haya hecho a nuestra salud mental o salud física. Los enfermeros somos los esenciales, el primer personal humanístico que está al lado de los pacientes. Si el paciente de repente dice, tengo dolor, ¿a quién llama? A la enfermera. Si el paciente dice, ¿sabe qué? Quiero hacer una deposición o quiero orinar, ¿a quién llama? A la enfermera. Si el paciente necesita que le coloquen una sonda vesical porque no aguanta el dolor de la incontinencia urinaria, porque tiene la vejiga urinaria demasiado repleta de orina y le molesta, le duele, le causa ansiedad, depresión, ¿quién va a actuar? La enfermera. Ustedes son el ente principal de calmar este dolor en el paciente. Para ello, nos dice que tenemos tipos de dolor. Entre los tipos de dolor tenemos el agudo y transitorio. ¿Qué significará agudo y transitorio? ¿Alguien me podría decir eso? Creo que agudo es fuerte, ¿verdad, profe? Y transitorio es seguido, regularmente. Ya, muy bien, Mateo. Gracias. ¿Alguien más? Que va y viene, pero que no es tan fuerte, sino está ahí intermitente, intermitente, intermitente. Pongamos un ejemplo de un paciente con una patología. ¿Quién me podría decir? O de repente sus familiares, que tal vez en algún momento han pisado un hospital o clínica particular. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo de agudo transitorio? Una migraña, ¿Ya? ¿Por qué? porque la cefalea es transitoria, va y viene, va y viene. Pero a la vez es aguda, ¿verdad? Porque cuando te da Exacto. la migraña es intensa, es algo insoportable. Perfecto, muy bien. Gracias, señorito Cho. Dice que este dolor agudo transitorio es la quinta constante vital de la idiopático y de dolor crónico. Busque usted en este momento qué será idiopático y dígame el significado. ¿Lo encontraron?
la interrupción espontánea o de causa desconocida. ¿Ya? Cuando hablamos de idiopático, significa que, por ejemplo, el médico quiere llegar a una determinada causa de ese dolor, pero lamentablemente no puede ir más allá porque el paciente le colocan analgésicos y al final de cuentas, ¿qué puede ser? Un dolor que de repente el paciente lo está sintiendo, él lo hace o lo crea en su cuerpo, pero que no es real. Es ahí cuando existen los llamados placebos. ¿Alguien ha escuchado con respecto a los llamados placebos? No he escuchado qué son los placebos. Les comento. Los placebos son Sí. medicamentos, pero tipo caramelos, tipo pastillas, pero que no causan ningún efecto. ¿Cuál es el efecto en el paciente? Que tú le das el medicamento al paciente y le haces creer que con esa tabletita, que tal vez es dulce, no tiene sabor ni olor, de repente se le va a calmar y no le va a pasar nada. Y el paciente luego va a decir, muchas gracias doctor, con este medicamento ya me pasó el dolor. Mentira, porque no fue un medicamento, solamente fue un placebo nada más. Creo que sí se me entendió o vuelvo a repetir. Eso Sí, lo utilizan licenciada. en pacientes hipocondríacos. Exactamente, señorita Ochoa, para ser más específico. Pero si digo hipocondríaco, si decía esa palabra, igual iba a ser lo mismo que decir idiopático, porque no se iba a entender. Lo di con un ejemplo, pero sí tiene toda la razón. Ahora hablamos de la quinta constante vial a través de un dolor crónico. Cuando hablamos de un dolor crónico, no es lo mismo que decir un dolor agudo. Agudo transitorio, como dijo la señorita Ochoa, en este momento lo tengo, pero después, poco a poco, pasan las horas, me tomo un medicamento y pasó. Pero transitorio porque regresa otra vez. Idiopático porque significa que yo estoy creando un dolor fantasioso que no existe, pero que yo lo creo, yo lo estoy creando. Y dolor crónico llamamos un dolor que es insoportable, que el cuerpo ya no lo puede aguantar, que tu cerebro se descongestiona de tanto dolor. ¿En qué pacientes decimos que es dolor crónico? ¿En qué pacientes? En pacientes Cuando con una tienen hemorragia intraencefálica. ¿Ya? Pero una fácil y sencillo, apendicitis. en pacientes con cáncer Con terminal, ¿ya? En pacientes con cáncer terminal, pacientes que ya no tienen solución, pacientes que ya tienen una metástasis, tienen los llamados dolores crónicos, ¿ya? Ahora tenemos que hay muchos factores que influyen en el dolor. Por ejemplo, algunos son fisiológicos, como la edad y la fatiga. Por ejemplo, todos vamos a llegar a una edad de 60 años para arriba o de 50 para arriba y todo nos va a empezar a doler. Caminamos media cuadra, nos duelen las piernas. Empezamos a hacer actividad física, nos duelen los brazos. Eso es por la edad. Y cuando hablamos por la fatiga, ¿qué significará? ¿Qué significa para usted cuando digo dolor por fatiga? Talía López, ¿qué piensa usted? Raimi, Este, ¿qué piensa usted cuando hablamos de fisiológico dolor por fatiga? Que tiene dolor porque tiene fatiga. ¿Por qué? ¿Qué significará decir dolor por fatiga? que tiene mucho dolor y le da fatiga del dolor. ¿Ya? ¿Puede ser? Cansancio por el dolor. Significa que, por ejemplo, justamente hoy a usted le tocó una guardia de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Su cuerpo en emergencias, digámoslo así, no descansa para nada. Se desvela toda la noche. Tiene una fatiga. ¿Qué significa fatiga? Significa que los músculos están cansados, están agotados, están estresados
y por esa sobrecarga laboral, estos músculos muestran un dolor. ¿Ya? Eso es fatiga. ¿Cuáles son los factores sociales? Los factores sociales tenemos experiencia previa, atención, apoyo familiar y social. Fácil y sencillo. ¿Por qué creen ustedes que puede haber un dolor en experiencia previa? Un golpe. ¿Ya? Excelente. Muy bien. En atención, ojo que dice factores sociales. En atención, ¿qué significará en atención? Factores sociales que influyen en el dolor, pero por atención. ¿Como cirugías? ¿Ya? Podría ser. ¿Por qué más? Por posturas inadecuadas. Ya, A ver, eso, muy bien. ¿Por qué más? Por fricción, Ya, tensión muscular. ya, muy bien. Perfecto. Y cuando hablamos de apoyo familiar y social, ¿a qué hablamos? ¿Qué dolor influye a un apoyo familiar y social? Cuando hablamos de la apoyo familiar... pérdida de un ser amado. Exactamente, ese es apoyo familiar y social. Cuando se te muere de repente, por decirlo así, esa perrita que tanto amabas, tanto adorabas, hay un dolor en tu corazón, ¿verdad? Cuando se te muere ese conejito, hay un dolor en tu corazón porque tú, ese conejito era como tu hijo, era como tu hermano, era algo pegado a ti. Eso es apoyo familiar y social. Ahora vamos a los factores psicológicos. Los factores psicológicos son muchos, hay múltiples que te pueden causar dolor. Por ejemplo, uno de ellos tenemos la ansiedad. El que quiero hacer rápido esto, pero no lo puedo, no sé por qué no lo consigo, me estreso, me duele la cabeza, me da una cefalea intensa, una migraña. Esos son los factores psicológicos de ansiedad. Y yo les pregunto a ustedes, dice que factores que influyen en el dolor, hay los factores culturales. Denme un ejemplo de un factor cultural que influye al dolor. Un factor cultural que influya que haya dolor en mí. Preocupaciones, Factores culturales. Culturales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las personas que hoy en día buscan la migración para todo. ¿En qué sentido? Se van a Estados Unidos. Es una nueva cultura, una nueva tradición, un nuevo lenguaje y que todo eso influye para que cause dolor en mí. ¿Por qué? Porque estoy lejos de mi familia, porque tengo que acostumbrarme a una nueva comida, tengo que acostumbrarme a poder hablar inglés, porque si no, no voy a poder sobrevivir aquí y así sucesivamente. Esos son los factores culturales que pueden influir en el dolor. Ahora tenemos también que el dolor se basa en un conocimiento científico. Por ejemplo, naturaleza del dolor. ¿Qué significa naturaleza del dolor? Significa, por ejemplo, a mí me acaban de operar de la vesícula, me la tuvieron que sacar la vesícula porque tenía cálculos vesiculares. La naturaleza del dolor es que me hicieron una operación para poder extraerme la vesícula y no pueda tener más cólicos. Cuando hablamos de fisiología del dolor, hablamos en ciertos casos de por qué se produce el dolor. Por ejemplo, fisiología dice, yo tengo antecedentes de migraña. Eso es una fisiología. Cuando hablamos de transducción, ¿de qué estaríamos hablando? A ver, busquen. Busquen que les voy a preguntar. ¿De qué creen ustedes que hablamos de base del conocimiento científico con transducción?
Profe, ¿puede repetir? Lo de transferencia genética. Transducción. ¿Por qué? Proceso de transferencia genética. Transducción y transmisión será lo mismo. Porque hay transmisión también. A ver, busquen, busquen. ¿Por qué creen que hay dolor científico por transducción? ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde rápido? Profe, dice proceso de transferencia genética desde una célula donadora a otra receptora. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más? Dice transducción, es un proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una bacteria a otra mediante la acción de un virus. Sí, excelente, muy bien. Entonces, ¿qué significará transducción? Hablando biológicamente, significa que, por ejemplo, digámoslo así, el cáncer de una persona está en el hígado. Esas células cancerígenas que ya me causan dolor en mi hígado, ahora se fueron al estómago. Esas células cancerígenas hicieron la transducción. ¿Por qué? Porque de un lugar se fueron a otro. Y de esta manera siguen causando dolor en el paciente. Y cada vez el dolor va a ser más grande porque se está haciendo una metástasis. Y cuando hablamos de transmisión, es lo que ustedes acaban de decir. Por ejemplo, las afecciones genéticas. ¿A qué llamamos afecciones genéticas? Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo me pueden dar ustedes en una transmisión de dolor en lo base de lo científico? El virus del SIDA. ¿Ya? Excelente, puede ser. Claro que sí. Porque hablamos de una transmisión sexual. ¿En qué sentido es esto? Que, por ejemplo, el virus del SIDA poco a poco te va deteriorando. Van afectando tus pulmones, tu sistema inmunológico. ¿A qué hablamos transmisión? Cuando tú de repente transmites este virus a otras personas, en sí a tu pareja. Cuando hablamos de percepción en el dolor, ¿qué creen ustedes de percepción? ¿Qué me dicen? ¿Que lo receta de fácil manera? Ya, como por ejemplo, ¿Un herpes labial? ya, perfecto, muy bien. Modulación. Modulación, nos dice, base de conocimiento científico por modulación. Sí está el señor Herráiz o no. ¿No está el señor Herráiz? Modulación puede ser así como módulo, o sea, así para la tiroides, así. Ya, puede La ser, tiroides. puede ser. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir? ¿Qué significará modulación en base del conocimiento científico? Modulación es el proceso por el cual la señal dolorosa puede ser modificada a lo largo del sistema nervioso. Ya, como por ejemplo, A lo largo del sistema nervioso. como por ejemplo, ¿cuál sería? ¿O qué sería? Control de antibióticos o de anticonceptivos. Ya, perfecto, muy bien.
Significa que en este caso, los anticonceptivos van a cumplir una función en nuestro cuerpo, pero en determinado momento estos van a crear una reacción y esa reacción va a ser una reacción dolorosa. Como por ejemplo, me coloco el método anticonceptivo de la Soluna. Primer mes, no me vino la menstruación. El segundo mes me viene, pero me viene con fuerza. ¿Qué quiere decir? Que tengo hemorragias y esas hemorragias causan un dolor intenso. Por eso dice conocimiento científico. Y umbral y tolerancia al dolor, ¿qué significa? Cuando hablamos de umbral y tolerancia al dolor, significa que es la base que nuestro cuerpo puede resistir este dolor. Un ejemplo, aquí está Cristian y en la parte de acá está Jorge. Cristian puede soportar de repente una cefalea sin necesidad de tomar un analgésico como paracetamol. Mientras que Jorge no puede soportar la cefalea porque siente que su cabeza se parte en 4 y que cada hora que pasa es intensa. ¿A qué me refiero esta? No todos los seres humanos podemos soportar un dolor igual. Cada uno tiene una fisiología, umbral y tolerancia al dolor diferente. Por favor, hasta aquí. ¿Tienen tal vez alguna pregunta de lo que no me hayan entendido o seguimos? ¿No tienen ninguna pregunta? Muy bien, sigamos entonces. Ahora vamos al proceso del enfermero. Nosotros como personal de enfermería, nuestro primer proceso cuando ingresamos a nuestro trabajo, a nuestras prácticas preprofesionales, lo primero que tenemos que hacer es una valoración. ¿Qué significa esto? Voy a poner mis sentidos a funcionar. Pero en primer lugar, el tacto, la vista y el escuchar todo lo que va a decir el paciente. En este caso, vamos a, en primer lugar, prestar atención a las características del dolor de nuestro paciente o de nuestros pacientes. Inicio y duración. Le pregunto, Jorge, ¿cuándo inició el dolor? ¿Cuánto dura el dolor? ¿Qué me va a decir Jorge? ¿Sabe qué? El dolor inicia justo después de hacerme el aseo personal. Y me dura aproximadamente unas 2 horas hasta que me pongo en un reposo completo. Cuando hablamos de localización, hablamos del sitio donde está el dolor. Señor Jorge, ¿dónde le duele? Aquí, en esta parte de la, digamos así, de la fosa ilíaca derecha. Ahí me duele, licenciado. Ahí me duele, técnico. Ahí me está doliendo. Esa es la localización que usted tiene que palpar, sentir si está duro, sentir si está de repente demasiado los hilos, tal vez de repente se han despegado. Usted tiene que sentir todo eso. Y la intensidad. Señor Jorge, del 1 al 10, ¿cuánto cree usted que tiene dolor en este momento? Bueno, la verdad que ya ha pasado 1 hora, ahorita yo siento nada más que me duele del 1 al 10, tengo un 7 nada más. Muy bien, esa es la intensidad. ¿Alguna pregunta aquí tal vez, Yomara Gaona? No, profe. Listo. Paladines, ¿sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, licenciado. Muy bien. Recuerde que lo estoy haciendo con ejemplos para que lo pueda entender mejor. ¿Sí está entendiendo, Marisela Ramón? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora hablamos de un diagnóstico. Luego de que hemos resumido el inicio y duración, la localización y la intensidad, vamos a sacar un diagnóstico para realizar nuestro PEA o nuestro PAE, que es nuestro proceso de atención de enfermería.
y antes se le denominaba PCE, que era el proceso de cuidados de enfermería. Mi diagnóstico va a ser 1. Intolerancia a la actividad, que significa que el paciente no puede hacer sus ocupaciones solo, sino que necesita de un apoyo. Ansiedad, ¿por qué? Porque el paciente ya quiere irse a casa, quiere comer de todo, quiere dar de comer a sus animalitos. Déficit de tu cuidado significa que este anciano que ha sido operado de la próstata, de repente no se va a bañar y va a crear una proliferación de bacterias en el sitio de la incisión o en el sitio de la cirugía. Afrontamiento ineficaz, ¿qué significa? Que el paciente no va a poder realizar sus actividades diarias, no va a trabajar y necesita una persona específica que lo alimente, que lo bañe, que de repente dé de comer a sus animalitos, que de repente vea por él, si es que está en una silla de ruedas, acompañarlo hasta el servicio higiénico y así. Temor. ¿Qué es temor? El temor es el dolor de que, por ejemplo, me amputaron una pierna. El temor es que ya no voy a poder caminar, que no voy a poder bailar y que ya soy una persona que no sirvo en este mundo. Les hablo así porque es lo que los pacientes mayormente les refieren. Si en el caso no me creen, en algún momento van a ir a las prácticas y ahí se van a dar cuenta que todo lo que yo les digo es en la praxis. Fatiga, ya hablamos de la fatiga, de repente el paciente está postrado en la cama el segundo día, el tercer día, no se quiere levantar, quiere permanecer ahí, dice, no, yo me siento enfermo, no quiero. Usted tiene que tratar como enfermero y futuro profesional de tercer nivel, llegar a ese paciente y sacarlo de ese confort, decirle, ¿sabe qué? Vamos a limpiar la cama, no sé, vamos a limpiar este cuarto porque lleva tanto tiempo aquí, después se vaya a crear otra infección y así sucesivamente. Deterioro de la movilidad física, ¿qué significa? Que el paciente no va a poder caminar como comúnmente lo hacía. Cuando hablamos de insomnio, esto pasa a los pacientes que dicen, ¿me iré a morir o no me iré a morir? ¿Cómo iré a quedar? Si me saca la vesícula, ¿qué va a pasar? Si me saca el apéndice, ¿qué va a pasar? Si me sacan la próstata, ¿qué va a pasar? Si me sacan el útero, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Ese es el insomnio que a veces provoca el de crearnos ideas fantasiosas. Y el déficit de conocimiento, fácil y sencillo. Una persona que no sepa, si le dicen tómese la amoxicilina cada 8 horas, se la termina tomando cada 12 horas o cuando se acuerda. O de repente le dicen que el anticonceptivo es todos los días a la misma hora, se toma hoy día uno, pasaron 2 días, se acordó y se tomó otro. Ese es déficit de conocimiento, ¿ya? Y otra cosa más es que, por ejemplo, le dice el médico, señor, cuando vaya a casa, usted coja una gasita, límpiese con alcohol, si tiene yodo povidona, o si de repente puede con agüita y jabón. Y el paciente, como no lo quiere hacer porque tiene miedo que los puntos se abran, le causa una infección y regresa al hospital otra vez. Hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Recuerde que el proceso de atención de enfermería tiene primero la valoración, luego el diagnóstico. Con el diagnóstico, yo ya hago mi planificación y luego mi evaluación. En la planificación debemos analizar la información de múltiples fuentes. ¿Qué significa? Que usted tiene que ir a Google, a buscar en un libro, de repente entrar a lo que es la biblioteca virtual del sudamericano y buscar, por ejemplo, yo digo, diagnóstico de enfermería, ansiedad, relacionado con pensamientos negativos, evidenciado por paciente refiere que no se siente bien en esta unidad hospitalaria y que se quiere ir a su casa. ¿Cuáles serían los cuidados de enfermería en este paciente? Señor René.
¿Cuáles serían los cuidados de este paciente? Los cuidados, Recuerde el ejemplo que di el diagnóstico. Ahora estamos en la planificación. sí, sí. Internamente, el cuidado que se debe realizarle al paciente es, bueno, si en el caso no se pueda levantar bien o algún malestar que tenga el paciente para poderle ayudar, solucionarle, no solucionarle, sino que aliviarle más bien. ¿Cómo, René? Usted es el enfermero que está atendiendo a este paciente llamado Jorge. Ya le di el diagnóstico. ¿Cuáles son los cuidados que usted emplearía de acuerdo a lo ya aprendido en lo que es bases teóricas? Porque si no me equivoco, ya están en este caso viendo lo que es el PAE. Si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, por favor. Talía López, a ver, le escucho. Licenciado, es mejorar los problemas del paciente, Por ejemplo, corregirlos. ¿cómo lo mejorarías? Ese sería mi Eh, objetivo. Mejorar la ansiedad en el paciente. Ese es mi objetivo. Pero, ¿cuáles serían los cuidados? En primer lugar, si el paciente tiene ansiedad, hablar con el médico, con el jefe de médicos y decir, ¿sabe qué? El paciente ya lleva un mes acá, ya debe, en este caso, debemos aliviarlo. Señor, ¿tiene calor? Sí, entonces traigámosle un ventilador, no directamente, sino de manera indirecta. Señor, ¿qué necesita? ¿Qué quiere ver? La verdad que yo quisiera ver mi novela de Coavisa. Todos los días que sale me la he perdido un mes. Muy bien, listo. Hagamos la gestión, le traemos el televisor. Señor, ¿usted tiene estreñimiento de repente? Sí, vamos a salir a caminar. Señor, me daría mucho gusto que camine, se coloque la ventanita y puede ver las personas que pasan. De esa manera, usted va a mejorar su salud. Señor, ¿le gusta leer el periódico? Sí, hablar con el familiar que todos los días le traiga un periódico para que este paciente lo lea. Señor, ¿le gusta llenar los crucigramas? Sí, decirle al familiar que en especial compre periódicos con crucigramas para que éste lo llene. Y así sucesivamente, señores. ¿Ya? Esa es una planificación. ¿Y la evaluación? ¿Qué significa la evaluación? Se debe evaluar la percepción de la eficacia de las intervenciones utilizadas para aliviar el dolor de los pacientes. ¿Cuál es mi evaluación? Ahora sí, pasaron 3 días. Digo, señor Jorge, ¿cómo se siente? La verdad que me siento mejor, me siento un desarrollo cognitivo perfecto, ya no me estreso, sé que tengo que estar aquí por mi bien, ahora ya puedo ver mi película, ya dejo de pensar en qué me va a pasar, en que si me voy a morir o no, porque estoy llenando diferentes crucigramas, ahora ya no me hace tanta calor como antes, ya me siento aliviado. Eso nos dice Florence Nightingale en sus bases teóricas, que el entorno del paciente es muy importante. Señores, ¿alguna pregunta hasta aquí? Solamente fue un ejemplo de lo que es el dolor en el PAE, en el proceso de atención de enfermería. ¿Alguna pregunta tal vez? Raimi, ¿tiene alguna pregunta? No, profesor. Gabriela, ¿tiene alguna pregunta? No, licenciado. Ya, muy bien. Vamos ahora a lo siguiente, antes de que termine esta bella clase. Aquí está. Muy bien, lo voy a compartir. Licenciado, una consulta. Dígame. Esto que nos acaba de dar, ¿nos va a tomar en examen? Sí, sí les voy a tomar. Ah, ya, gracias. Pero más específico, presta atención a lo de acá. Señores, en lo que respecta a la tarea, el primer punto es esto que está acá, señores. Esto de aquí yo quería que lo busquen en el libro. En especial le respondo a la señora Cabrera, donde dice que dibujen en este caso una tabla. Esta es, o que grafiquen
Esta es la que tienen que verificar en el primer punto de la tarea. ¿Qué son las escalas de dolor? Para hacerlo fácil. Una escala me permite conocer cuánto es el dolor que siente el paciente en ese momento. Por ejemplo, digo yo, a la señora María le hicieron una histerectomía. ¿Qué significa? Le extrajeron todo su útero. Está en hospitalización. Yo voy y le pregunto a la señora María y le digo, señora María, del 0 al 10, dígame usted, ¿cómo clasifica el dolor que tiene? La señora María dice, es insoportable, no lo aguanto, yo le doy un 10. ¿Significa que ese dolor, en qué categoría está, Talía Gines? Está bien. Que está bien. Dolor intenso. Dolor intenso, exactamente. Porque la gráfica dice que del 7 al 10 es dolor intenso. Ahora le pregunto a usted, Angie Ochoa, nos dice Pedrito que ya le sacaron su próstata, que ya lleva una semana y que ya se siente mejor, pero que su dolor a veces viene como punzadas, pero él le pone un 3. ¿En qué tipo de dolor está eso, señorita Ochoa? Leve. Dolor leve. Dolor leve. Gabriela, de repente llega Herráez con una luxación, no fractura, sino luxación. Él dice que ya ha sido atendido, que ya le colocaron sus analgésicos y que sí le duele, pero no ni tan poquito ni mucho, sino que le pondría un 5. ¿Qué tipo de dolor es? Dolor moderado. Listo. Ahora tenemos a Marisela, que ya ella ya la operaron de la vesícula aproximadamente hace unos 3 días. Ya hoy le dan el alta. Ella dice que ya no siente dolor, que ella está regia, que para ella, como no siente dolor, le pone 0. Entonces, Miriam Patricia, ¿qué tipo de dolor es si dice que está en escala de 0? Miriam Patricia, ¿qué tipo de dolor es si Marisela dice que está en escala de dolor 0? Sin dolor. Sin dolor, perfecto. Ojo que ya le estoy diciendo que esta tablita que está aquí es la que debe de dibujar en la primera pregunta de la tarea. Muy bien. Ahora vamos con otra tablita. Vamos con otra tablita. Muy bien. La siguiente pregunta que dice que debe graficar es con respecto a esta tabla que está aquí. Por favor, me dicen si la pueden observar o no. Sí, licenciada. Ya, esa es la tabla que deben de dibujar de la expresión en la segunda pregunta. Nos dice que cuando tiene una carita así, sonriente, feliz, significa que el paciente no tiene dolor por expresión facial. Esta tabla es de dolor por expresión facial. Pero Talía Gines, hoy justamente René está que llora, está triste, está ansioso. ¿Qué tipo de dolor es y qué puntaje? Tiene el peor dolor, número 10. Número 10. Ya, esas son las fases de dolor. Señores, hasta aquí tal vez alguna pregunta. Mateo, tal vez tienes alguna pregunta. No tiene Mateo ninguna pregunta. Muy bien.
Entonces, por favor, espérenme un ratito.